Otro rasgo común a toda Europa es la constitución en el siglo XIX de un campo literario o de un campo textual, podríamos decir, polarizado entre la literatura industrial, una fórmula inventada por Sainte-Beuve, dirigida al creciente mercado de los lectores, y, por otro lado, las formas cultas del arte por el arte o del saber erudito, cuyas creaciones circulan dentro de un público restringido, el público de los happy few. La cita de Stendhal a finales de la Chartreuse de Parme. Se estableció un fuerte vínculo entre la reivindicación de una cultura pura, literaria o intelectual, al margen de las leyes de la producción económica, distanciada de las diversiones populares, gobernada por la complicidad estética o intelectual entre los autores y los lectores, y por otra parte, los progresos de una literatura comercial dominada por el capitalismo editorial y dirigida al gran público. Semejante polarización, se puede añadir, introdujo una diferencia contundente entre los escritores que trataban de vivir de su pluma y que no podían sobrevivir sino poniéndose al servicio de los editores que publicaban los géneros impresos más populares, y los autores cuya existencia no dependía de la escritura, no dependía de la pluma, sino de otro oficio, profesor, abogado, empleado de la administración, o gente que, como Flaubert, vivía de sus rentas. Parecía establecerse una incompatibilidad radical entre los libros instructivos y los impresos de amplia circulación, la transmisión de los conocimientos o de la belleza y los placeres de la ficción industrial. Y me parece que esta tensión, esta polarización debe estar recibida como una descripción adecuada de la práctica editorial o de las prácticas de lectura en el siglo XIX, pero que puede matizarse inclusive si los contemporáneos la percibían como absoluta. ¿Por qué puede matizarse? En primer lugar, porque la definición escolar de las obras legítimas multiplicó la lectura por parte de lectores populares de obras transformadas en un patrimonio común. Antologías, colecciones dieron una forma editorial a un conjunto de obras y autores que desde la escuela identificaron la producción literaria nacional. Lo hicieron estas antologías y colecciones a partir de elecciones y exclusiones que delimitaron un repertorio literario canónico y al mismo tiempo nacional. Este repertorio, José Carlos Meiner, un historiador de la literatura española del XIX, lo define así: el elenco de nombres que se constituye en repertorio referencial de las líneas de fuerza de una literatura, y en tal sentido es una permanente actualización del pasado. Gracias a las bibliotecas populares, a las colecciones baratas de obras clásicas o recientes, los lectores artesanos u obreros compartieron aún más que en los siglos XVI y XVII los mismos textos canónicos que los miembros de las élites. Pero como las muestran las autobiografías obreras estudiadas por Martin Lyons, por ejemplo, leyeron los miembros de las clases artesanales o obreras, leyeron estas obras canónicas en una manera quizá diferente de la lectura de las élites, una lectura intensiva, basada sobre la repetición, la memorización. Se releía más que se leía, se compartía a menudo los textos leídos en voz alta, inclusive entre alfabetizados, y se copaban estos textos para adquirir una presencia de este texto más íntima, más fuerte. Movilizaron así para la apropiación de la literatura sabia, canónica, escolar, prácticas de leer que habían caracterizado durante largo tiempo la relación con los pliegos de cordel.
se multiplicaron también fuera del repertorio canónico de una literatura nacional que se constituyó a partir de los extractos escolares, los morceaux choisis. Se multiplicaron también los libros instructivos dirigidos a estos mismos lectores. Pura Fernández describe así las características formales de los libros de utilidad en España, pero es verdad también fuera de España en el siglo XIX. Cubiertas y papel resistentes, formatos manejables, tendencia a la agrupación de títulos en colecciones o bibliotecas de aspecto sobrio pero cuidado, el acicate de las ilustraciones que orientan la lectura. En toda Europa, semejantes bibliotecas sin muros, sin paredes, propusieron a los lectores volúmenes de divulgación del saber científico o histórico. En Francia, la Bibliothèque Charpentier inauguró en 1828 este tipo de colección, con su pequeño forma en octavo, su bajo precio, 3 francos y 50 céntimos cada libro, y sus varias series dedicadas a la publicación de autores clásicos y contemporáneos. Unas de estas series se remitían al corpus literario, la Biblioteca Francesa, dividida entre literatura antigua, es decir, medieval, memorias y correspondencias, clásicos de los siglos XVI, XVII y XVIII, escritores contemporáneos. Y también en este repertorio literario se encontraba bibliotecas inglesa, alemana, italiana, española, griega, latina, en traducción. Pero también entraron en la Biblioteca Charpentier obras filosóficas, una biblioteca titulada Filosofía Médica, otra Filosofía y Ciencias y la tercera Filosofía y Religión. La dimensión de conocimiento entraba así en un proyecto que fundamentalmente trataba, como las antologías o colecciones que he mencionado antes, que trataba de construir un repertorio de obras literarias canónicas y compartidas por todos los lectores, inclusive los lectores sin muchos recursos. Pero ya antes de la Bibliothèque Charpentier, en 1825, otra colección se había dedicado a la divulgación de las ciencias y artes, l'encyclopédie portative ou résumé universel des sciences, des lettres et des arts. El título mismo que hace hincapié en el carácter portátil, enciclopédie portative, y la dimensión de sumario de los conocimientos indica claramente que el proyecto se escribe en la herencia del modelo enciclopédico de los diccionarios de la Ilustración. Y 13 años después, l'encyclopédie populaire, où les sciences et les arts et métiers mis à la portée de toutes les classes, propuso una serie de tratados sobre los diversos conocimientos humanos para todas las clases sociales y en este caso traducidos del inglés a partir de la Library of Useful Knowledge, inspirada por la filosofía utilitarista y publicada por la Society for the Diffusion of Useful Knowledge. Siguieron numerosas bibliotecas enciclopédicas en Francia en el siglo XIX, cuyos títulos subrayan o bien la utilidad de los conocimientos que proponen o la universalidad social del público al quien se dirigen. Así la Bibliothèque populaire en 1832, la Bibliothèque des connaissances utiles en 1842 y la Bibliothèque pour tout le monde, la biblioteca para cada uno, en 1849. En España, las lecturas instructivas pudieron apoderarse en la segunda mitad del siglo de los 75 volúmenes de la Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, publicados en Madrid entre 1877 y 1884, o de los 136 volúmenes de la Biblioteca Universal Ilustrada, subtítulo Colección de obras históricas y literarias, que se editó en Barcelona a partir de 1887. En el siglo XIX,
El crecimiento de la producción impresa dirigida a los lectores que querían aprender tenía su peligroso doble: la invasión de las lecturas de malos libros, o peor aún, los impresos de diversión que no son libros, pliegos de cordel, publicaciones por entregas, revistas ilustradas. De ahí las condenas y censuras de estos textos que supuestamente alejan del aprender, del conocimiento, del saber, y que transmiten malos ejemplos y que corrompen a los lectores. Con una insistencia aún más fuerte, se repiten en el siglo XIX denuncias que eran tan frecuentes en el siglo XVIII en contra de las malas lecturas y de los malos lectores o lectoras. Los diagnósticos del siglo XVIII habían designado fundamentalmente los efectos físicamente desastrosos de la captura del lector por las malas ficciones. Enunciaban de una manera nueva, apoyándose en las categorías de la psicología sensualista, denuncias más antiguas de los peligros que amenazan al lector de las obras de imaginación. Por ejemplo, en la Castilla del siglo de Oro, un lazo fuerte unía tres elementos: la referencia reiterada al motivo platónico de la expulsión de los poetas de la República, el empleo de un léxico de la alienación, embelezar, maravillar, encantar, para caracterizar el olvido del mundo real por el lector de fábulas, y la conciencia de que los progresos de la lectura en silencio y soledad favorecían mucho más que las lecturas hechas en voz alta la confusión entre el mundo del texto y el mundo del lector. En el siglo XVIII este discurso se medicalizó y construyó una patología de los excesos de lectura, considerado como una enfermedad individual o una epidemia colectiva. La lectura sin control es peligrosa porque asocia, según los médicos del XVIII, la inmovilidad del cuerpo con la excitación de la imaginación. Por lo tanto, produce los peores males: la obstrucción del estómago y de los intestinos, el desarreglo de los nervios, el agotamiento físico. Los profesionales de la lectura, nosotros, son los más expuestos a tales desarreglos, fuentes de las enfermedades que es por excelencia la enfermedad de los hombres de letras, la hipocondría. El ejercicio solitario de la lectura conduce a un desvío de la imaginación, al rechazo de la realidad, a la preferencia otorgada a la quimera. De ahí proviene, según estos médicos, la cercanía entre el exceso de lectura o el exceso de lectura de los malos libros y los placeres sexuales solitarios. Las dos prácticas producen los mismos síntomas: la palidez, la inquietud, la prostración. Y el peligro es máximo cuando la lectura es la lectura de una novela erótica o pornográfica y el lector una lectora retirada en la soledad. La relación con lo escrito fue así pensada a partir de sus efectos corporales. Semejante somatización, que indica una fuerte mutación de las representaciones de la relación con los libros, permanecerá en el siglo XIX, un siglo obsesionado por los placeres ilícitos del sexo solitario, un título de un libro de colega americano, y fundamentará el enfoque, particularmente en los aprendizajes escolares, sobre las lecturas correctas tanto por el contenido de los textos como por las posturas de los lectores. Es contra tales representaciones que multiplican las advertencias contra los peligros de las malas lecturas, como se afirmó la definición de una lectura entendido como el instrumento privilegiado, sino único, del acceso al conocimiento del mundo, del pasado, de la sociedad o de uno mismo. La certidumbre de que todo el saber
se encuentra en los libros, por lo menos en los buenos libros. No fue solamente una idea de las autoridades o de los doctos, sino que movilizó los esfuerzos de los nuevos lectores que conquistaron la lectura y la escritura para entender y posiblemente transformar el mundo injusto en el cual vivían. Una tensión que atraviesa toda la historia de la cultura escrita. Enfrenta a las autoridades que intentan imponer el control o monopolio sobre lo escrito contra todos aquellos y aún más aquellas para quienes el saber leer y escribir fue la promesa de un mejor control de su destino. Los enfrentamientos entre el poder establecido por los poderosos sobre la escritura y el poder que su adquisición, en primer lugar fuera de la escuela, en segundo lugar dentro de la escuela, confiere a los más vulnerables, a los más débiles, oponen en un cierto sentido a la violencia ejercida por lo escrito su capacidad de fundamentar, tal como lo enunció Giambattista Vico en 1725, la facultad de los pueblos de controlar la interpretación dada por los jefes a la ley. Impreso o manuscrito, el escrito ha sido investido de forma duradera por un poder a la vez deseado y temido, necesario y peligroso. Es claro que una perspectiva tal podía encontrar sus raíces en la doble mención en la Biblia del libro comido, que produce a la vez la dulzura como la miel y la amargura que puede estar identificada con el conocimiento del pecado. Si la dulzura del libro como miel puede estar identificada a la promesa de la redención. Esta matriz cristiana de la ambivalencia de los libros, poderoso para lo mejor o lo peor, la podemos encontrar en las fórmulas literarias múltiples, el de poder de Prospero en The Tempest, que puede ser destruido únicamente si se destruye sus libros o su libro, que es el libro que le da una posibilidad de someter a su voluntad a la naturaleza y a los seres, pero un poder que él mismo debe finalmente temer y, como lo declara, va a ahogar en el fondo de las aguas su libro, y ahí donde jamás bajó la sonda, yo ahogaré mi libro. I shall drown my book. Si por supuesto se debe leer para aprender, es también menester aprender lo que se debe leer y cómo se lo debe leer. Lo expresan de manera contundente los dos temores contradictorios que han habitado la Europa moderna y que quizá todavía nos atormentan. Por un lado, el temor ante la proliferación indomable de los escritos, la multiplicación de los libros inútiles y corruptores, el desorden del discurso, todo un desorden que exige de saber leer, pero aún más, de saber lo que se debe y cómo se debe leer. Y enfrente a esto, el miedo a la pérdida, a la falta, al olvido. Lo que me conduce a la última parte de esta ponencia es decir, cómo esta tensión caracteriza también a nuestros tiempos, confrontados a los desafíos lanzados por una nueva forma de inscripción, comunicación y lectura de los textos. La revolución digital de nuestro presente modifica todo a la vez los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y diseminación y las maneras de leer. Tal simultaneidad, lo he ya dicho en uno de los seminarios de la Cátedra Batallón, tal simultaneidad resulta inédita en la historia de la humanidad. La invención de la imprenta en la mitad del siglo XV por Gutenberg, Faust o Koster, no ha modificado las estructuras fundamentales del libro, compuesto tanto antes y después de Gutenberg por pliegos, hojas, páginas reunidas en la misma encuadernación o cobertura. Y en los primeros siglos de la era cristiana, la nueva forma del libro, que
es todavía nuestra, el códex, se impuso a costa del rollo, pero no estuvo acompañada por una transformación de la técnica de reproducción de los textos, siempre asegurada por la copia manuscrita. Y si bien la lectura ha conocido varias revoluciones señaladas o discutidas por los historiadores, todas ocurrieron durante la larga duración del códex, tal como las conquistas medievales de la lectura silenciosa y visual, la fiebre de lectura que caracterizó al tiempo de las luces y que explican los diagnósticos medicales que citaba, o incluso a partir del siglo XIX, la entrada en lectura de recién llegados, medios populares, mujeres, niños, dentro o fuera de la escuela. A romper la novedad radical de la revolución digital se liga al hecho según el cual estas revoluciones que en el pasado siempre fueron desvinculadas se encuentran en la contemporaneidad de una transformación de la técnica, de la morfología y de las prácticas. Al romper el antiguo lazo anudado entre los textos y los objetos, entre los discursos y su materialidad, la revolución digital obliga a una radical revisión de los gestos y nociones que asociamos con lo escrito. Y esto a pesar de la inercia del vocabulario que intenta domesticar la novedad, denominándola con palabras familiares, por ejemplo, página, imprimir, etc. Para mí, el aspecto esencial en esta discusión es la transformación de la relación entre el fragmento y la totalidad. Es evidente que la fragmentación de los textos o la lectura fragmentada de los textos no apareció con la tecnología electrónica y que el códex, uno de los méritos esenciales del códex fue de dar la posibilidad al lector de esta lectura fragmentada, segmentada, que extrae fragmento, tal como en la técnica de los lugares comunes en el Renacimiento, o que permite la comparación, la confrontación dentro del mismo libro de diversos pasajes. Es lo que fundamenta la lectura que se llamaba tipológica de la Biblia, comparando siempre un fragmento de un libro del Antiguo Testamento con un fragmento de unos de los evangelios. De esta manera no hay una novedad, pero ¿dónde está la novedad? La novedad es que la forma del libro codex, manuscrito o impreso, no importa, siempre obligaba al lector a remitir el fragmento a la totalidad de la cual estaba extraído. Nadie es obligado de leer todas las páginas de un libro, particularmente los míos, pero sin embargo lo que se queda es la relación entre el fragmento y la totalidad, percepción impuesta por la materialidad misma del objeto. Es lo que desaparece con la decontextualización del fragmento en un mundo en que no se remite inmediatamente, visiblemente, necesariamente a la totalidad de la cual este fragmento hace parte. Se ve que aquí estamos frente a una ruptura esencial y que puede explicar por qué hay una cierta inquietud o pregunta frente a esta transformación. Vemos cómo las mutaciones contemporáneas no son sin riesgos, como por ejemplo la inquietante capacidad del mundo digital de dar credibilidad a las falsificaciones o errores, la multiplicación a través de la red de la circulación de estas falsificaciones o errores, una capacidad de someter la jerarquía del conocimiento a la lógica económica de las más poderosas empresas multimedia, toda la discusión alrededor de los proyectos de Google, o de establecer la dominación cada día más fuerte de una lengua, el inglés, como única lengua del saber. Estos temores me parecen plenamente legítimos, particularmente cuando se ligan con esta profunda transformación de la relación entre, por un lado, la totalidad y el fragmento,
y por otro lado, entre los dos sentidos que solemos dar a la palabra libro. Libro, un objeto cuya materialidad lo diferencia de otras producciones de la cultura escrita, y libro como una obra intelectual, estética, práctica, que tiene su coherencia y su unidad. Esta percepción del libro como obra que se hace más difícil cuando desaparece el libro como materialidad. Pero me parece que debemos, para acabar, y en relación con el tema del leer para el aprender, subrayar otras realidades mucho más prometedoras si se considera que podemos limitar, controlar los efectos peligrosos